Regresamos en este espacio. Tú No, me mañana perdí. en vivo de Estudio 88.5 FM y de todas las plataformas digitales de Cachicha. Y vamos de inmediato con el comentario de Víctor Villanueva. Bien, miren. ¿Entregaste tu arma? ¿Cuál? Que venga a quitármela. Que venga a quitármela, a ver quién me cuida en la calle. Señores, la región de América Latina está marcando una huella de cara a lo que es la calidad de nuestra democracia como región. Tenemos situaciones, hechos, episodios que en realidad están todos matizados por lo que significa la agenda inconclusa de desarrollo de nuestra región y en la inequidad en el desarrollo que hemos alcanzado como región. Aquí tenemos una clase social que ha sido la clase social que más hemos logrado expandir en toda la región, que es la clase media, pero a la vez es la clase más vulnerable, porque es la clase que sabe lo que es ser pobre, ha superado los umbrales de la pobreza, pero mantenerse como clase media o superarse como clase media realmente es una labor titánica y literalmente imposible de superar sobre el status quo que se tiene establecido en nuestras regiones, en nuestros países de nuestra región. Aquí ha pasado, hemos tenido diversos ejemplos de estallidos sociales, de viraje en las tendencias electorales, en los procesos de elecciones. Hemos tenido mandatarios de distintas líneas ideológicas y al final y al cabo la clase media sigue siendo la más golpeada, la más vulnerable y sobre todo la que menos condiciones de desarrollo tiene de cara a cuando tú lo comparas con los subsiguientes escalafones de escalamiento social. Aquí tenemos ejemplo también de que en nuestra región de América Latina y el Caribe también, la calidad de la institucionalidad ha sido precisamente una de las bases en donde hemos carecido de los mejores instrumentos para desarrollar, expandir, primero abolir la pobreza, segundo expandir la clase media y sobre todo mantener un sistema de producción y redistribución de riqueza de manera equitativa. Pero, ¿por qué no ha pasado así? Bueno, es que literalmente las clases dominantes, las élites dominantes que inciden en todos nuestros países, incluyendo aquí en República Dominicana, tienen al andamiaje del sector público, al andamiaje del gobierno, de las instituciones públicas, son literalmente instrumentos para hacer valer y preservar el status quo que le garantiza a ellos su régimen de producción de riquezas y que a la vez entonces se resisten a que nuestros países, a que nuestros gobernantes, a que nuestra clase política sea una clase política que trabaje y se desvele de cara a que la sociedad sea más justa, más equitativa y que las clases más vulnerables de caer hacia una clase inferior no prueben esa vulnerabilidad sobre la incertidumbre que representa no poder tener determinada calidad en los servicios públicos como no tenemos, por ejemplo, aquí en República Dominicana. Cuesta mucho ser clase media. Aquí tenemos que subrogar lo que es la deficiencia del sistema de educación. La deficiencia o como yo no sé ni siquiera tipificarlo, en lo que tiene que ver con la cobertura del sistema de salud. Pero también está el tema de la seguridad pública. Ya vimos cómo el fin de semana, cómo se grafica cuando usted tiene dinero, de la manera que sea, y cómo a usted lo custodian en las calles, en las vías públicas, y que eso usted se lo puede permitir, pues se lo puede pagar. Pero el ciudadano común no puede andar ni en un Lamborghini ni con una jipeta Chevrolet de escolta y un saltamonte también para maniobras tácticas como tal. Entonces, en nuestra región lo que hemos visto es que estos procesos, por ejemplo, de elecciones que han acontecido este fin de semana, grafica mucho lo que realmente tiene el peso de la desigualdad social por los dominios de clases y sobre todo la falencia, las deficiencias que tienen nuestra institucionalidad.
Me circunscribo, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, como Daniel Ortega está haciendo ahí estragos en lo que es la institucionalidad y la democracia de ese país, y todavía eso no genera alarma a ninguna nación. Pero no lo hace porque Nicaragua no tiene el nivel de petróleo que tiene Venezuela. Pero no lo hace porque Nicaragua no tiene el punto de vista geográfico, geoestratégico, como lo tiene Colombia, para los intereses de Estados Unidos como potencia en la región. Pero también acontece ahora en Perú. Es en Perú donde en estos resultados tan cerrados, solo bastaría con que quien sea quien gane, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ninguno acepte los postulados que le dieron base de sustento al candidato contrario, y que cuando se siente a gobernar, gobierne de espalda a a otro 50% de la población. Es decir, ahí las clases sociales han graficado todos sus músculos. La clase media y la clase baja se ha circunscrito sobre el profesor Pedro Castillo. Si usted va a Perú, usted va a ver la gran huella de desigualdad social. Y yo decía ahorita, en la misma calle, en una acera, usted tiene una clase alta extraordinaria. Y en la otra calle usted tiene un gran muro, como han construido en el propio Lima, y para tapar ahí lo que dicen que es la vergüenza de la pobreza. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de México, que también tuvo elecciones de medio término el día de ayer. ¿Y qué pasa aquí? Aquí tenemos un resultado que al gobierno del movimiento Morena, que es el movimiento oficialista del presidente de México, en donde este señor pretendía obtener mayoría cualificada con más de 300 diputados, solo alcanza 200 y tantos, con todo el entramado de partidos que le apoyan en alianza electoral con él. Pero ¿cuál era el afán del presidente de México? AMLO lo que buscaba era precisamente modificar la Constitución de México, que tiene décadas inmutable en lo que tiene que ver con el régimen del sistema político electoral de México, y que este señor pretendía obtener mayoría cualificada en el Congreso para modificar la Constitución y viabilizar una reelección, lo cual ni siquiera el PRI, que gobernó por más de 70 años con ese precepto constitucional, y nunca lo modificaron. Pero este señor quería hacerse para sí un traje a la medida y presentarse en elecciones concluido su sexenio. Porque por algo en México el mandato presidencial es un mandato a 6 años, que no permite la repostulación. Le implica un nunca jamás de inmediato a los presidentes, a los expresidentes. Porque si en 6 años usted no logró consolidar una obra de gestión de gobierno, ¿qué está usted buscando? Una repostulación. O a la vez, si usted logró consolidar una obra de gobierno, ¿qué hace usted volviendo? Si ya consolidó su tarea, si ya desarrolló sus principales postulados, ¿qué hace usted vulnerando la institucionalidad de ese país para hacerse un traje político a la medida, como se pretendió aquí? Bueno, como se hizo y se quería repetir aquí en República Dominicana, en el caso de Hipólito y de Danilo Medina, que son los dos que se llevan esos laudos de subrogar la norma a su voluntad capciosa y coyuntural. Entonces, nuestra región necesita mucho. Nuestra región necesita entender por qué debemos de consolidar el estado de bienestar social. Porque en países como Perú, insisto, Perú es una potencia minera de la región, junto con Chile y junto con República Dominicana. Pero Perú tiene la particularidad que tiene buenas universidades que generan patentes de investigación
y que el debate, cuando yo conocí la sociedad peruana, el debate en esa época en Perú era esencialmente cómo generar valor agregado a la exportación de las minerías, porque el debate estaba subrogado en que solo estaban exportando piedras y en lugar de exportar joyas, por ejemplo, ya terminada. Y eso se circunscribe en el análisis con respecto a la creación de una cadena de producción, de suministro, de mano de obra, de especialización, de comercio, en fin. Y esto obviamente tiene un alto impacto y te genera una expansión de una clase media con calidad y capacidad de compra y de sustentación plena de los servicios públicos y básicos que necesita la región. Pero así va la cuestión. Vamos a tener ahí ejemplos por demás. Cómo nos afecta la desigualdad en la región, cómo nos afecta la incapacidad o la miopía o el contubernio de la clase empresarial con la clase política en desmedro de las clases sociales, que al final y al cabo somos los que nos quedamos sin vocerías en los estamentos de poder, en los estamentos de decisión, porque, insisto, cada vez que un político llega a una posición electiva de poder, de capacidad de decisión e incidencia, inmediatamente aparecen los intereses geopolíticos, los intereses del status quo, aplicando sus recetas, y que a la vez no nos podemos quejar porque esos fueron los que le viabilizaron o le financiaron las campañas electorales.